todo esto es que recibimos a Wilson Neto, quien fuera el director de UTU durante la gestión del expresidente José Mujica, y Andrés Berterreche, exdirector del Instituto de Colonización, una persona muy cercana al PP, un amigo íntimo que lo acompañó en muchas instancias de su vida. Gracias a los dos por acompañarnos, un gusto recibirlos. No, agradecidos nosotros de poder estar acá y compartir. Un placer. Seguramente esta elección de los tiempos, digamos, para poder siempre hacerle honor a una persona tan notable que tenemos en nuestro país, en la opción de estar allí y la opción de acompañarlo en este lugar. Totalmente, este lugar. que también es importante porque estamos llegando a todo el país y nos parecía, más allá de lo humano, como comentábamos, que si quieren arrancamos con eso, la sensación que tienen hoy por la pérdida de ese amigo o desde lo vincular, después centrarnos en la gestión, ¿no? En los cambios, en los antes y después para tantas personas. Por las decisiones de Mujica, muchas polémicas, resistidas, que habrán tenido horas de discusión, imagino. Sí, en primer lugar, yo decía a varias gente, a mí no solamente se fue el Pepe, se me fueron 40 años de mi propia historia, ¿no? Claro. Yo empecé a tejer una relación con Mujica en el año 85. Yo tenía las colmenas en el Paso de la Arena, en el Rincón del Cerro, y tenía a mi novia de aquel momento, que hoy es mi señora, en el Paso de la Arena, y vivía en La Teja, así que era un triángulo perfecto, andaba en bicicleta, y ahí, en ese camino, en O'Higgins, me lo encontré un par de veces, y a partir de ahí fuimos tejiendo toda una historia política, pero también afectiva, con sus luces y sus sombras, pero desde una relación muy profunda. Además, me tocó ser un año entero secretario político de él y su suplente en el Senado, y bueno, eso requería tener un relacionamiento muy importante. Es decir, más allá de que todos lo esperábamos, el golpe de la información fue fuerte. Fue fuerte y en definitiva fue una cascada de anécdotas que se me vinieron a la cabeza. ¿Querés compartir alguna cortita? Sí, Dale. hay muchísimas. Y en este momento en particular, en una vez que lo acompañé a frutillar al sur de Chile, a un congreso panamericano de lechería, y le habían dado una super pieza, y a mí me habían dado la de al lado, y él dijo, no, pongan 2 camas en la misma pieza porque si me llevo a morir no me quiero morir solo. Y es un espacio de ternura que mucha gente no lo conoce. Bien. Sin duda. ¿En tu caso? Bueno, sin duda no, yo ya lo vine a conocer más adelante, más sobre el 2010 prácticamente, y cuando él asumía como presidente. Y en realidad yo lo que te puedo decir desde el punto de vista humano, digo, estar en la casa de Pepe, discutiendo ideas, analizando situaciones, con Lucía. Yo, honestamente, yo soy del Montevideo rural. Casualmente, esa novia que él tenía era compañera mía de clase. Ah, qué chiquito es Uruguay, es tremendo. Yo vivo en Montevideo rural, totalmente. Increíble. Y tú sabes que yo me sentía en mi casa, lo digo con honestidad. Yo me sentía en mi casa, en una casa humilde, sencilla, ¿sí? Donde las prioridades estaban en la parte del acompañamiento, el cariño y toda la parte vinculada a la producción, ¿no? Cuando uno vive en una granja, en una quinta, en lugares de esas características, vive muchas cosas que son propias. Las distancias, las caminatas hasta los lugares donde puede pasar el ómnibus, las andadas en bicicleta cuando aparece ese ómnibus porque otra opción no hay. Pero también yo honestamente quiero, no sé, yo recuerdo muchísimo, pero tengo una en particular que me parece fantástica que no me puedo olvidar. Era un 24 de diciembre. ¿Sí? Mi familia ya estaba en el este del Uruguay y yo estaba terminando para poder salir. A las 10 de la mañana suena el teléfono y era el señor presidente que me llamaba para discutir algo conmigo. Fantástico, lo recuerdo, fue muy fuerte, lo recuerdo realmente con mucha intensidad. Y bueno, entonces, ¿cómo no? Termino acá. Bueno, los funcionarios a las 12, el 24 se retiraban, yo más o menos terminé por ahí, voy a mi casa, retiro la camioneta, cargada, bicicletas, todo ese proceso. Y en la heladera, cuando abro la heladera, claro, ya no había nadie en mi casa. Tenía un melón y media ananá, me acuerdo de eso. Lo puse en una bolsa, en tupper ahí, y salí volando. Cuando llego, claro, ya eran como la 1 y algo, todo el día había estado. Entonces, digo, voy a la cocina, me siento y digo, perdón, pero voy a buscar porque me traje algo. Y traje el melón y el ananá. Y me dice, ¿no comiste? Me dice Lucía, no, pero entonces comés.
el sabor de esas papas a la crema que comí lo recuerdo hasta hoy, lo digo con honestidad. Una cosa, o sea, vos te sentías en tu casa. Pero no solamente eso, sino que cuando terminamos de comer, ellos ya habían comido, yo terminé de comer, el Pepe agarró un cuchillito, así más o menos era, y me dice, ¿y el melón? Como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer con el melón? Entonces lo recuerdo. Bueno, entonces en un plato lo corté el melón, lo distribuimos, lo comimos, seguimos conversando. Y él cortaba chiquitito la cáscara del melón. Y yo honestamente pensé que era una manera, mientras estás conversando, no sé, de entretenerte, pasar el tiempo, ¿viste? Y cuando me voy, me dice, no, ¿para qué te acompaño? Entonces va con el platito ese y va al gallinero y le vuelca las gallinas cortaditas. Yo creo que Lucía y Pepe, es muy difícil poder encontrar una contradicción entre su discurso social, su discurso político y su vida. Pero el cariño, el recibimiento, honestamente digo, vos te sentías en tu casa. Bien. Claro. Yo quería preguntar a los dos si en esos momentos, ¿no? Porque en ejes tan importantes, temáticos, si sintieron, se daban cuenta, eran conscientes de que estaban cambiando la historia del país, ¿no? Si había algo de eso en ese momento, porque se fue cambiando el rumbo, ¿no? Todo, recién Paul hacía y nombraba un montón de ejes que nos posicionaron a Uruguay de otra manera. Sí, sí, a mí me tocó además estar bajo su mando en el Ministerio de Ganadería. Claro. Es decir, yo era el director forestal en un momento de un conflicto bastante complejo. Conflicto con Argentina, pero además todo el conflicto de las papeleras y el conflicto con el sector ganadero, que lo veía como un adversario por la parte de la tierra. Y bueno, muy firme en algunas cosas hay determinados privilegios que se cortan y había que ir a cortarlos, ¿no? Y se hicieron modificaciones en la reglamentación de la ley forestal, que era lo peorcito que tenía en ese momento, y fueron duras, pero siempre se hicieron en diálogo. Y lo que yo siempre digo es, el viejo nos exigía. Y nos exigía, no era, como conté esa anécdota de ternura, también era duro Claro. tenerlo mandando. Pero nos dejaba hacer. Es más, nos exigía que hiciéramos sin que nosotros, es decir, absoluta libertad táctica. Es decir, nos permitía hacer y respaldaba. En aquel momento siempre sentí un respaldo permanente. Hablando de gestión, una de las frases que ha quedado de José Mujica es educación, educación, educación. Más educación. Y más educación. Hizo transformaciones bien importantes donde a ti te tocó también estar a su lado, ¿no? Con la UTU, con UTEC. Sí, en realidad yo creo que muchas personas ven a Pepe como un gran pensador, y de hecho lo es, pero quienes tuvimos la oportunidad de estar trabajando con él, era un gran hacedor, un gran hacedor. Yo creo que hay cosas que hoy la sociedad valora, pero a medida que pase el tiempo hay cosas que van a ir madurando, y cuando se llegue aquel momento que eso madure van a decir, pero ¿dónde está la génesis de esta idea? Claro. Yo creo que muchas de esas van a estar en planteos que hizo el Pepe. Contame un poco cómo fue cuál esto. fue la idea de él en cuanto al sin oficio y a acercar la educación a los chiquilines. Yo había asumido la dirección de UTU, en el Consejo de UTU, en el año 2005. Entonces pasé todo un periodo y luego en el 2010 reitero dirigiendo UTU. Entonces había un proceso desarrollado, y a partir del año 2008, 2009 la UTU había comenzado a tener, digamos, cierto crecimiento. Cuando tomamos en el 2005, la UTU tenía del orden de unos 60.000 estudiantes y un tercio tenían carreritas, capacitaciones, cosas muy cortas, que no tenían posibilidad de continuidad. Ya en ese periodo del 2010 ya eso estaba prácticamente avanzado y se venía construyendo un crecimiento de la educación media superior, pero también de la educación terciaria dentro de la UTU. Y en aquel momento, en 2010 más o menos, pensábamos que si ese crecimiento se sostenía, si la UTU iba a llegar rápidamente al orden de los 100.000 estudiantes. Entonces, 200 y pico de áreas, 3 niveles educativos, la centralidad no era el mejor modelo para poder administrarla. Entonces diseñamos un proceso que hoy está vigente, que es Montevideo y Canelones, es la zona metropolitana, es una zona, y luego hay 5 zonas donde están dividido el país que se denominan campus educativos, que es el conjunto de los centros educativos que tiene UTU en ese territorio.
Bien, hoy hay 16 polos tecnológicos ubicados en esos campos. Eso no existía en el año 2005. ¿Y qué pasa? En conversaciones con el presidente Mujica y el lugar que la UTU pretendió ocupar, pensemos que la UTEC es del año 2013. Entonces, ante esa situación estuvimos tiempo discutiendo la importancia de que la UTU colocara polos dentro de los parques tecnológicos. Hoy, cada parque que tú ves, hay un polo tecnológico de UTU dentro. Bueno, y la idea de poder expandir y descentralizar. Ese modelo y su visión de la educación tecnológica y el encuentro entre la educación y el trabajo era muy fuerte y muy cercano a los pensamientos que las personas que estábamos en UTU teníamos. Y ahí aparecieron un conjunto de ideas aportadas por él para avanzar en ese sentido. Bueno, para poder hacerlo y en aquel momento, y viendo todo el desarrollo histórico de cómo se fue estructurando la educación nuestra a lo largo del tiempo, fundamentalmente lo que hoy es la NEP, ¿no? Encontramos que era un buen desafío y era un buen modelo el hecho de poder descentralizar, generar estos campus, descentralizar, generar estos polos y darle cada vez características de mayor grado de responsabilidad para que tomen independencia y tengan la capacidad en el territorio, dándole valor al territorio, la capacidad de leer el espacio productivo, el espacio social de ese territorio para poder conversar con él y construir con él. No solamente las demandas del territorio, sino construir propuestas que generaran a futuro en ese territorio nuevas demandas. De hecho, hoy el país, UTU tiene más de 100.000 alumnos, tiene la mitad en la zona metropolitana, tiene la mitad en estos 5 campus. Aquel número que hablábamos de 10, 12.000 parecía un número razonable de personas para administrar tal complejidad. Hoy estamos más o menos en esa situación. Entonces, en ese momento, ya estamos en el 2012, ¿sí? En abril del 2012 introducimos un proyecto de autonomía de la UTU. La autonomía de la Universidad del Trabajo del Uruguay demandaba nuevamente autonomía como la logró el 9 de septiembre de 1942 y se perdió en el año 73. Y no se recuperó posteriormente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, viendo el vínculo con la educación del trabajo, la diversidad de propuestas, los niveles educativos, era una complejidad para un sistema tan macro y tan homogéneo como puede ser el resto del sistema, era difícil poder a veces, más allá de las voluntades que siempre estuvieron, políticas personales, para poder apoyar este proyecto. Entonces ahí ese proyecto lo hacemos, lo elaboramos, él lo presenta en un congreso de intendentes y eso sí, de alguna manera plantea la posibilidad de una universidad tecnológica con fuerte énfasis en el interior. Los apoyos políticos para que eso ocurriera no estuvieron, pero sí estuvo en la agenda que no estaba establecida en la Ley de Educación del 2008, la generación de una nueva universidad de carácter tecnológico. Lo que había en la Ley de Educación del 2008 era un instituto terciario superior que tenía algunos cometidos específicos, pero no se proponía un desafío de esta magnitud. Bueno, eso hizo que el sistema, de alguna manera social y político, se movilizara y entendiera que al no estar en condiciones, elemento que nosotros inclusive hoy podemos estar pensando como algo válido, era necesario sí generar algo que iniciara un proceso de esas características y por eso en el año 2013 se genera la UTEC. Claro. Pensemos, 2008, Ley de Educación, diciembre del 2008, no estaba previsto una universidad. En 2012 presentamos el proyecto de autonomía del auto como una universidad. Hay muchas universidades en la región, inclusive, que tienen carreras terciarias universitarias y tienen enseñanza media. No es ninguna novedad. Bueno, y luego, y además la expansión de las UTUs de Brasil, de Argentina, hoy son universidades. No hay ninguna novedad en eso y anteriormente en Europa. El Uruguay no tuvo el espacio para poder validar algo tan arriesgado, tan, diríamos, yo diría, de una impronta tan abrupta a los pensamientos que se venía desarrollando, y eso hizo que no se aprobara, pero sí se generara la importancia de que el Uruguay debía tener una universidad de tecnología radicada en el interior, y esas son las bases con las cuales luego se constituyó la UTEC, y bueno, estuvimos discutiendo las autoridades y todo eso en su momento. Sí, si tuviesen que destacar, recién hablabas de esa rigurosidad, ¿no? A la hora de ese hacedor, porque tal cual que nos centramos mucho en el pensamiento, que sí será importante, pero en la gestión, en el hacer, ¿no? ¿Qué características encontraron en él como líder en ese ámbito? A mí, que me tocó estar en la parte agropecuaria, algunas cosas que lo desvelaban, el tema de la agricultura familiar, se terminó creando una unidad específica, la unidad de desarrollo rural, que tenía esa visión, la forma de definir que era un productor familiar, la importancia del Instituto de Colonización.
hizo dos proyectos para tener fondos específicos para que Colonización pudiera comprar tierra en cantidades significativas, y de hecho lo hicimos. Fue el periodo donde se compró más cantidad de tierra para el instituto, con la visión de que tenía que ser para el desarrollo lechero, para el desarrollo del pequeño agricultor y ganadero, que había mucho. Y se hizo mucho énfasis en eso y hubo muy buenos resultados en todo lo que fue la descentralización vinculada al sector agropecuario, la ley de descentralización agropecuaria, las mesas de desarrollo rural, como elemento de participación. Todo eso es parte de grandes directivas que después, lo que yo decía antes, la libertad táctica que teníamos todos los que interveníamos hacía que eso después se plasmara en hechos reales, ¿no? Totalmente. Recién hablabas del Instituto de Colonización. Vamos a compartir un fragmento de, bueno, el año 2014. Esto se dio en San Ramón, en el marco de la Asamblea de la Sociedad de Productores de Leche, en donde se reivindica el rol del Instituto de Colonización. Quiero pensar con ustedes para que se lo lleven. No es fácil el problema de disponer de tierra en el Uruguay para trabajar. Si lo dejamos librado al mercado y a los efectos del mercado, como me dijo un paisano de Colonia, Planchón, nos están echando con plata. Porque obviamente, como el campo vale cada vez más, desde el punto de vista individual, a una familia que le hacen una oferta de carácter tentadora, frecuentemente lo piensa dos veces. Por ese lado, entonces, esta institución que se llama colonización es el arma decisiva para que las familias del Uruguay puedan disponer de tierra, y hay que defenderla. Ahí lo veíamos, se veía a Yamandú Orsi, que en ese momento era intendente del departamento de Canelones. Sí, además con esa organización se compraron 2 campos y se hicieron cosas muy novedosas que hasta la FAO terminó llevando como modelo. Los campos que eran de producción de forraje. Ya no entregábamos pedacitos de tierra a unidades familiares, sino que esas unidades familiares, con una organización atrás, producía comida, es decir, se le agrandaba el campo sin mover los alambrados. Y es tan exitoso que hasta el día de hoy, yo siempre digo, cuando nos vienen a seguir pidiendo tierras porque les va muy bien. Y realmente les ha ido muy bien y ese proyecto fue muy exitoso. Ahí, bueno, perdón. No, te quería decir vinculado a esto, Sí. que en ese momento, con Andrés ahí y con también Pepe trabajando fuertemente en estas ideas, fue la primera vez que la ley de colonización, que es de 1948, ¿no? Sí. ¿Correcto? Fue la primera vez que se tenía habilitado que egresados de UTU, de carreras agrarias, tuvieran la posibilidad de optar por tierra. Nunca se les había otorgado. Fue la primera vez en ese periodo que un tribunal externo, inclusive, valoraba los proyectos productivos de los estudiantes para avalar o no si se les adjudicaba. Sí. Y eso fue la primera vez que ocurrió en ese momento. Que son cosas, cuando digo hacedor, digo porque en realidad a veces uno lo deja en alguna discusión parlamentaria o alguna idea a discutir en lo ejecutivo, pero en realidad son acciones que terminan transformando la vida de la gente, esa es la realidad. Y sobre lo que tú preguntabas hoy como eje, yo te digo, ¿cuál es el eje? Era una persona incansable, realmente incansable, con ideas permanentes de distintos temas, saliendo siempre de la estructura. Él siempre estaba fuera de la caja pensando. Ahora que es tan actual hablar el pensar fuera, siempre pensaba fuera de la caja. Pero tenía un eje central, por lo menos lo que a mí me compete. Le dolía la situación de desigualdad que vivían los jóvenes en el Uruguay. Claro. Porque ya no era que le preocupaba, le dolía. Y por tanto su eje siempre fue cómo generar oportunidades de salir adelante, en el acompañamiento, en lo afectivo, en las herramientas para poder abordar y construir su futuro de familia, de desarrollo, hacia los jóvenes. Permanente. Y hacedor, porque si él no hubiera tenido el coraje de presentar eso que todos sabíamos que tenía difícil viabilidad de aprobación, en eso que hablamos hoy, de la autonomía de la UTU, hoy el Uruguay, que creo que nadie está desconforme, no existiría la Universidad Tecnológica del Uruguay, que tiene unos 3.500 alumnos y que no para nada debilitó la UTU, que en aquel momento tenía 3.000 estudiantes y hoy tiene 17.000 estudiantes terciarios. Por tanto, son muchos más jóvenes que hoy tienen la oportunidad
con la universidad descentralizada, con la UTE presente y con la UTU creciendo a nivel terciario, de estar hoy desarrollando una carrera educativa terciaria, ¿no? Justamente en eso, para seguir recordando, ¿no?, momentos, vamos a viajar un poquito al 2014, cuando también en el Día de la Educación Pública, Mujica justamente afirmó que seguiría en política para pelear por la UTU. Esto fue en septiembre del 2014, vamos a verlo. Esta ha sido una vieja polémica y este presidente la perdió. Quería otra, un vuelo de UTU inusitado. Y la perdí con mi partido. Y la perdí con el resto de los partidos. Y por eso decidí, con 80 años, quedarme a pelear en la política. Y lo digo sin ambaje. Sigo pensando que hay que masificar el bachillerato técnico. Sigo pensando a muerte que hay que llevar todos los oficios a cada rincón olvidado de este país. Porque la civilización que viene es altamente tecnológica, pero nunca encontré que la tecnología esté en contra del arte, de la filosofía, del pensamiento. Por el contrario, absolutamente por el contrario. Yo sé que la enseñanza debe ser de masa y a su vez debe ser de calidad. Y es difícil conjugar estas dos cosas. Pero hay que entender que esto tiene niveles. Y de toda esta discusión salió el pacto de la UTEC. Nos vamos a tomar unos años para que se vaya formulando una universidad tecnológica. Está bien. Fue la resultante. Porque en la vida no se puede ser polpotiano. Por más presidente que sea, no te la creas que podés imponerle a los demás lo que vos pensás. Y cuando uno tiene que perder, pierde democráticamente. Lo que no significa que abdique o cambie la manera de pensar. De Mujica, que como él decía, muchas veces tenía como contra a sus propios correligionarios, a integrantes de su partido, de la oposición, pero con ideas claras. Se metió en otras polémicas, en otras situaciones que también marcaron el rumbo, que capaz que no los han involucrado directamente, pero sí como integrantes de su fuerza política. Ahora, ¿te puedo interrumpir un Sí, minuto? claro. Yo, si no me equivoco, en ese lugar, ahí estamos inaugurando